Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy abordaremos un tema de suma importancia que afecta directamente a la sociedad española, la corrupción dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Este asunto no solo tiene implicaciones políticas, sino que también repercute en la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones y líderes. En esta ocasión, exploraremos en profundidad el informe de la Unidad Central Operativa, UCO, que destapa una porción significativa de corrupción en el actual gobierno socialista. Este análisis es fundamental para entender cómo operan ciertas dinámicas internas que, lamentablemente, minan los principios democráticos y la integridad administrativa que deberían prevalecer en cualquier Estado de Derecho. Recientemente, ha salido a la luz un informe detallado de la UCO que revela aspectos alarmantes sobre la gestión y las prácticas dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Este documento, aunque solo revela una parte de la realidad, pone en evidencia cómo se han manejado fondos públicos de manera irregular, beneficiando a ciertos individuos y empresas vinculadas al círculo cercano del presidente. La UCO, como unidad especializada en la investigación de delitos de alta complejidad, ha llevado a cabo una exhaustiva revisión de diversas operaciones financieras y decisiones administrativas que, a primera vista, parecían legítimas, pero que al ser analizadas detenidamente, muestran indicios claros de manejos indebidos. El informe no solo señala casos aislados, sino que traza una red de interacciones y decisiones que apuntan hacia una sistemática corrupción en el seno del gobierno. Desde reuniones sospechosas hasta la asignación de rescates millonarios, todo parece indicar una gestión más interesada en el beneficio personal que en el bienestar general de la ciudadanía. Estas acciones no solo afectan la imagen del gobierno, sino que también tienen consecuencias tangibles en la economía y en la percepción internacional de España como un país comprometido con la transparencia y la legalidad. Es importante destacar que la corrupción no se manifiesta únicamente en grandes sumas de dinero, sino también en la manipulación de procesos y en la creación de privilegios para ciertos actores que, de otro modo, no tendrían acceso a dichos recursos. Este informe de la UCO actúa como un espejo que refleja las fallas estructurales dentro del gobierno, permitiendo a la sociedad conocer la magnitud de estos actos y su impacto en la gobernabilidad y en la democracia misma. La confianza en las instituciones se ve gravemente afectada cuando se descubren actos de corrupción que involucran a altos cargos del gobierno. Este tipo de prácticas no solo socava la democracia, sino que también tiene repercusiones económicas y sociales de largo alcance. La percepción de que los líderes políticos utilizan su posición para beneficios personales erosiona la base misma de la confianza ciudadana en el sistema democrático. La corrupción en niveles altos del gobierno puede llevar a una desafección generalizada de la población hacia la participación política. Cuando los ciudadanos sienten que sus representantes no actúan en su beneficio, sino en el de unos pocos, la motivación para involucrarse en procesos democráticos disminuye, lo que puede resultar en una menor participación electoral y en un aumento del cinismo político. Además, la malversación de fondos públicos implica una asignación ineficiente de recursos que podrían haberse utilizado para mejorar servicios públicos esenciales como la salud, la educación y la infraestructura, afectando directamente la calidad de vida de los ciudadanos. La ciudadanía merece transparencia y responsabilidad de sus líderes. Cuando se evidencian estas irregularidades, es nuestro deber como sociedad exigir cuentas y demandar cambios que aseguren una gestión pública honesta y eficiente. La transparencia no solo implica la apertura de información, sino también la implementación de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas que prevengan la corrupción y sancionen a quienes la cometan. Es esencial que los ciudadanos estén informados y vigilantes, utilizando todas las herramientas a su disposición para monitorear y evaluar las acciones de sus representantes. La educación cívica y la concienciación sobre los derechos y responsabilidades de los ciudadanos son pilares fundamentales para fortalecer la democracia y prevenir futuros actos de corrupción. Es imposible hablar de corrupción en este contexto sin mencionar directamente al presidente Pedro Sánchez. El informe de la UCO no exime su responsabilidad, al contrario, su papel como líder del gobierno lo coloca en el centro de estas investigaciones. Las decisiones tomadas bajo su administración, especialmente aquellas relacionadas con rescates económicos y asignaciones de fondos, están bajo escrutinio por posibles actos ilícitos. Como presidente, Sánchez tiene la responsabilidad última de garantizar que todas las acciones del gobierno se realicen dentro del marco legal y ético establecido, y cualquier desviación de esto puede tener consecuencias graves para su mandato y para la estabilidad política del país. Aunque hasta ahora Pedro Sánchez mantiene la apariencia de no haber renunciado, la evidencia sugiere que sus días como presidente podrían estar contados.
La presión social, sumada a las investigaciones en curso, podrían llevarlo a dimitir o incluso a enfrentar imputaciones por parte del Tribunal Supremo en cuestión de días o semanas. La capacidad de Sánchez para gestionar esta crisis determinará en gran medida su futuro político y el de su partido. Además, el liderazgo implica no solo la toma de decisiones estratégicas, sino también la capacidad de responder adecuadamente a las crisis y de mantener la confianza de la población. La gestión de la corrupción es una prueba de fuego para cualquier gobierno, y la forma en que Pedro Sánchez y su administración manejen estas revelaciones será crucial para definir su legado y el rumbo futuro de España. Uno de los casos más relevantes mencionados en el informe es el de Víctor de Aldama, quien ha mantenido reuniones reiteradas con Begoña Gómez, comisionista en el caso Koldo y responsable del rescate de Air Europa por 475 millones de euros. Estas reuniones han levantado sospechas sobre la legalidad y transparencia de las decisiones tomadas en torno a este rescate, especialmente considerando las enormes sumas de dinero involucradas y su origen en fondos públicos. La relación entre Aldama y Gómez, así como su implicación en la asignación de recursos, sugiere la existencia de un conflicto de intereses que podría haber favorecido intereses personales por encima del bien común. El rescate de Air Europa no solo fue el más cuantioso durante la crisis sanitaria, sino que también ha generado múltiples cuestionamientos sobre los criterios y las motivaciones detrás de su asignación. ¿Fue una medida estratégica para salvar una compañía clave para la economía española o fue una oportunidad para favorecer a ciertos actores cercanos al gobierno? La magnitud del rescate y la falta de transparencia en el proceso de decisión han generado dudas legítimas sobre la legitimidad de esta intervención estatal. Además, este caso no es aislado. El informe de la UCO revela otros incidentes similares donde se han manejado fondos públicos de manera irregular, beneficiando a personas o empresas con vínculos estrechos con el gobierno. Estos casos crean un patrón preocupante que indica una falta de controles efectivos y una cultura de impunidad que permite que la corrupción prospere sin consecuencias reales para los implicados. La implicación de figuras de alto nivel en estos actos corruptos no solo deteriora la imagen del gobierno, sino que también envía un mensaje peligroso a la sociedad, que la corrupción puede ser una vía fácil para obtener beneficios personales sin enfrentar repercusiones significativas. Este tipo de cultura puede tener efectos devastadores a largo plazo, perpetuando la desconfianza en las instituciones y debilitando los cimientos mismos de la democracia. Además, la corrupción sistémica afecta la percepción internacional de España, impactando negativamente en la inversión extranjera y en la reputación del país en el ámbito global. El informe de la UCO también destaca cómo estas prácticas corruptas están profundamente arraigadas en la estructura del gobierno, sugiriendo que no son meros actos individuales, sino parte de un sistema más amplio que facilita y encubre estas irregularidades. La falta de transparencia y la ausencia de mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas crean un entorno propicio para que la corrupción prospere sin ser detectada o castigada. Esto subraya la necesidad urgente de reformas estructurales que fortalezcan la integridad de las instituciones y promuevan una cultura de ética y responsabilidad en la gestión pública. Es imperativo que estos hallazgos sean ampliamente difundidos y comprendidos por toda la ciudadanía, ya que la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para el funcionamiento saludable de cualquier democracia. La sociedad debe mantenerse vigilante y exigir que se tomen medidas efectivas para erradicar la corrupción y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones. La participación activa de los ciudadanos, a través de la vigilancia, la denuncia y el apoyo a iniciativas anticorrupción, es crucial para prevenir futuros escándalos y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y justa. En conclusión, hemos establecido el contexto y la gravedad de las acusaciones de corrupción dentro del gobierno de Pedro Sánchez. El informe de la UCO es una herramienta crucial para entender la magnitud de estos actos y su impacto en la sociedad española. La corrupción no solo se manifiesta en grandes sumas de dinero, sino también en la manipulación de procesos y en la creación de privilegios para ciertos actores, lo que erosiona la confianza pública y socava los principios democráticos. Es imperativo que estos hallazgos sean ampliamente difundidos y comprendidos por toda la ciudadanía, ya que la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para el funcionamiento saludable de cualquier democracia. La sociedad debe mantenerse vigilante y exigir que se tomen medidas efectivas para erradicar la corrupción y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones. Solo así podremos construir un futuro donde la confianza en las instituciones y la justicia prevalezcan sobre la corrupción y la impunidad.
Nos enfocaremos en dos casos emblemáticos que han salido a la luz gracias al informe de la Unidad Central Operativa, UCO, las reuniones entre Víctor de Aldama y Begoña Gómez, y el controvertido rescate de Air Europa por 475 millones de euros. Víctor de Aldama, una figura clave en este entramado de corrupción, ha mantenido múltiples reuniones con Begoña Gómez desde 2019. Begoña Gómez, comisionista en el caso Coldo, ha estado al frente de la gestión del rescate de Air Europa, lo que ha generado suspicacias sobre la legitimidad y los beneficios personales derivados de estas interacciones. Las reuniones entre Aldama y Gómez no son incidentales. Según el informe de la UCO, estas interacciones han sido numerosas y están directamente relacionadas con la asignación de fondos públicos a empresas específicas. La falta de transparencia en estas reuniones plantea serias dudas sobre si las decisiones fueron tomadas en beneficio de la empresa y del país o si hubo un lucro personal involucrado. Esta relación cercana entre dos figuras influyentes del gobierno sugiere la posibilidad de conflictos de interés que podrían haber favorecido intereses personales sobre el bien común, erosionando así la confianza pública en las instituciones gubernamentales. El rescate de Air Europa, valorado en 475 millones de euros, ha sido uno de los actos más controvertidos del gobierno de Pedro Sánchez. En el contexto de la crisis sanitaria, la aerolínea se encontraba en serias dificultades financieras, lo que justificaba, en apariencia, la intervención del Estado para evitar su quiebra y proteger empleos. Sin embargo, el informe de la UCO señala que este rescate fue el más cuantioso y que la empresa beneficiaria fue Air Europa. Esto ha levantado cuestionamientos sobre los criterios utilizados para otorgar estos fondos y si realmente se basaron en la necesidad estratégica de la empresa o si hubo influencias indebidas que favorecieron a ciertos actores cercanos al gobierno. La magnitud del rescate y la falta de transparencia en el proceso de decisión han generado dudas legítimas sobre la legitimidad de esta intervención estatal, sugiriendo que pudo haberse utilizado como una herramienta para consolidar el poder y favorecer a aliados políticos o económicos del gobierno. Durante la investigación, la Fiscalía de la Unión Europea interceptó numerosas conversaciones entre Aldama, Javier Hidalgo de Coldo, Begoña Gómez y otros funcionarios, incluyendo a Pedro Sánchez y Nadia Calviño, ministra de Hacienda. Estas intercepciones revelan un entramado de decisiones y coordinaciones que apuntan hacia una gestión poco transparente y posiblemente corrupta del rescate de Air Europa. En estas conversaciones se discuten los términos del rescate, las condiciones establecidas por la SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y la presión ejercida para que todo funcione conforme a las expectativas del gobierno. La coordinación entre diferentes niveles de gobierno y funcionarios destaca una red de influencias que complica aún más la transparencia de las acciones tomadas, sugiriendo una posible manipulación de los procesos para beneficiar a ciertos individuos o entidades vinculadas al gobierno. Las acciones de Aldama y Gómez, junto con la posible implicación de Pedro Sánchez y otros altos funcionarios, tienen profundas implicaciones legales y políticas. La prisión preventiva de Víctor de Aldama por presunta actividad fraudulenta en el pago del impuesto de hidrocarburos es solo una pieza del rompecabezas. Este caso podría desencadenar una serie de imputaciones y investigaciones que podrían llegar hasta las más altas esferas del gobierno. La confianza pública en las instituciones se ve seriamente afectada cuando se descubren tales redes de corrupción. La percepción de que los líderes políticos priorizan intereses personales sobre el bienestar colectivo erosiona la legitimidad del gobierno y puede llevar a una crisis de gobernabilidad. Además, la implicación de figuras de alto nivel en estos actos corruptos no solo deteriora la imagen del gobierno, sino que también envía un mensaje peligroso a la sociedad, que la corrupción puede ser una vía fácil para obtener beneficios personales sin enfrentar repercusiones significativas. La filtración completa del informe de la UCO ha generado una oleada de reacciones tanto en la sociedad como en los medios de comunicación. Las redes sociales están llenas de discusiones y opiniones sobre la magnitud de la corrupción revelada y las posibles consecuencias para los involucrados. Además, la rapidez con la que se ha difundido la información ha puesto en evidencia la magnitud del escándalo y la necesidad de una respuesta contundente por parte de las autoridades. Los medios de comunicación han intensificado su cobertura, analizando cada detalle del informe y entrevistando a expertos y ciudadanos afectados por estas revelaciones. La presión mediática ha contribuido a aumentar la conciencia pública sobre la gravedad de la situación, fomentando un ambiente de exigencia de mayor transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno. En este contexto, es crucial que la sociedad española tome conciencia de estos problemas y exija cambios estructurales que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la ética en la gestión pública. La participación activa de los ciudadanos, a través de la vigilancia, la denuncia y el apoyo a medidas anticorrupción, es esencial para prevenir futuros escándalos y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y justa.
La educación cívica y la concienciación sobre los derechos y responsabilidades de los ciudadanos son pilares fundamentales para fortalecer la democracia y prevenir futuros actos de corrupción. Solo a través de un esfuerzo conjunto entre la sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones judiciales se podrá combatir eficazmente la corrupción y restaurar la confianza en las instituciones públicas. En conclusión, hemos profundizado en los detalles de los casos que ilustran la corrupción dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Las reuniones entre Víctor de Aldama y Begoña Gómez, junto con el controvertido rescate de Air Europa, muestran un patrón de comportamiento que pone en tela de juicio la integridad de las decisiones gubernamentales. La implicación de altos funcionarios y la falta de transparencia en la asignación de fondos públicos subrayan la necesidad urgente de reformas estructurales que fortalezcan la integridad de las instituciones y promuevan una cultura de ética y responsabilidad en la gestión pública. La sociedad debe mantenerse vigilante y exigir que se tomen medidas efectivas para erradicar la corrupción y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones. Solo así podremos construir un futuro donde la confianza en las instituciones y la justicia prevalezcan sobre la corrupción y la impunidad. Hasta ahora, hemos explorado el contexto general y los detalles específicos de los casos de Víctor de Aldama y el rescate de Air Europa. En esta entrega final, abordaremos las posibles consecuencias de estas revelaciones, la inminente imputación de Ábalos, el futuro político de Pedro Sánchez y cómo la sociedad puede responder a estos desafíos para garantizar una gobernanza transparente y responsable. Uno de los puntos más críticos revelados en el informe de la UCO es la participación de Ábalos, exministro de Transportes, en este entramado de corrupción. La evidencia sugiere que Ábalos ha tenido un papel relevante y de responsabilidad directa en las decisiones relacionadas con el rescate de Air Europa y otras acciones corruptas dentro del gobierno. La imputación de Ábalos parece una consecuencia casi inevitable dada la cantidad de indicios presentados. Este proceso legal no solo afectará a Ábalos, sino que también tendrá repercusiones en otros miembros del gobierno que, directa o indirectamente, hayan participado o facilitado estas acciones ilícitas. La implicación de figuras tan prominentes subraya la gravedad del problema y la necesidad de una respuesta firme por parte del sistema judicial. Las revelaciones contenidas en el informe de la UCO colocan a Pedro Sánchez en una posición cada vez más precaria. Aunque hasta ahora ha logrado mantener una apariencia de estabilidad, la acumulación de evidencias y la presión pública podrían forzarlo a dimitir. La posibilidad de imputaciones por parte del Tribunal Supremo en cuestión de días o semanas aumenta la incertidumbre sobre su continuidad en el cargo. Además, la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía y la oposición política podría llevar a movimientos de protesta y demandas de transparencia que podrían desestabilizar aún más su gobierno. La sostenibilidad política de Pedro Sánchez está seriamente cuestionada y es probable que veamos un cambio significativo en el panorama político español en los próximos meses. La UCO ha demostrado ser una herramienta efectiva en la lucha contra la corrupción al destapar estas redes de influencias y actos ilícitos dentro del gobierno. Su labor es crucial para mantener la integridad de las instituciones y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia. Es fundamental que la justicia actúe con imparcialidad y firmeza en estos casos. La confianza pública en el sistema judicial es esencial para una democracia saludable, y permitir que figuras poderosas escapen a las consecuencias de sus actos solo perpetuará la desconfianza y el cinismo entre la ciudadanía. La corrupción en altos niveles de gobierno tiene profundas repercusiones en la sociedad. No solo mina la confianza en las instituciones, sino que también tiene un impacto directo en la economía y el bienestar de los ciudadanos. La percepción de que los recursos públicos son malversados para beneficio personal puede llevar a una mayor desilusión y apatía política, afectando la participación democrática y el compromiso cívico. Es crucial que la sociedad española tome conciencia de estos problemas y exija cambios estructurales que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la ética en la gestión pública. La participación activa de la ciudadanía, a través de la vigilancia, la denuncia y el apoyo a medidas anticorrupción, es esencial para prevenir futuros escándalos y garantizar una gobernanza justa y equitativa. Para enfrentar y prevenir la corrupción, es necesario implementar una serie de medidas estructurales. En primer lugar, la transparencia gubernamental debe ser una prioridad, asegurando que todas las decisiones y asignaciones de fondos públicos sean accesibles para la ciudadanía. Además, es imprescindible fortalecer las capacidades de organismos como la UCO para investigar y sancionar actos de corrupción de manera efectiva. Promover la educación cívica y ética entre los ciudadanos también es fundamental para fomentar una cultura de integridad y responsabilidad.
Incentivar la participación activa de la sociedad en la vigilancia y denuncia de prácticas corruptas, así como implementar leyes más estrictas contra la corrupción con sanciones severas para los involucrados, son pasos cruciales hacia una gestión pública más honesta y eficiente. El informe de la UCO revela una realidad alarmante sobre la corrupción en el gobierno de Pedro Sánchez. Las reuniones sospechosas entre Víctor de Aldama y Begoña Gómez, así como el controvertido rescate de Air Europa, son solo la punta del iceberg de una red de influencias y actos ilícitos que han socavado la integridad de nuestras instituciones. La imputación de Ábalos y las posibles consecuencias para Pedro Sánchez indican que estamos ante un cambio inminente en el panorama político español. Es esencial que la justicia actúe con firmeza y que la sociedad continúe vigilando y exigiendo transparencia y responsabilidad de sus líderes. Como ciudadanos, tenemos el deber de estar informados, participar activamente en la vida democrática y apoyar iniciativas que promuevan la ética y la integridad en la gestión pública. Solo así podremos construir un futuro donde la confianza en las instituciones y la justicia prevalezcan sobre la corrupción y la impunidad. Gracias por acompañarnos en este análisis en 3 partes. No olvidéis suscribiros al canal, dejar vuestros comentarios y darle like al vídeo si encontráis esta información valiosa. Juntos, podemos contribuir a una sociedad más justa y transparente. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.